Hola, muy buenos días. Nos vamos a reunir con la doctora Laura Camacho, que es médica dermatóloga, con un tema muy interesante alrededor de todo lo que tiene que ver con la piel, las emociones, el pelo y cómo todo esto lo vamos a ir conectando en nuestra conversación. Ya estaré ya aquí por ingresar para que podamos entonces empezar toda nuestra conversación. Mientras tanto, les voy contando de la doctora. Laura es médica cirujana de la Universidad del Norte, es dermatóloga de la Universidad Nacional e hizo un máster en tricología, o sea, todo lo que tiene que ver con el pelo, en la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces con esto ya sabemos pues que tiene un perfil pues muy amplio en todo este tema que vamos a estar conversando. Laura, solicítame entonces, por favor, unirte a la charla. Ya está por aquí, me falta es que me solicite unirse. Este tema surge, bueno, de la importancia de siempre mantener ligado todo lo que tiene que ver con la salud y los distintos campos en que se puede expresar la salud en general. Aquí ya tenemos a Laura. Y sobre todo porque pues he venido con la tarea, como hemos visto en distintas otras reuniones que he tenido en vivo, como de conectar todo lo que tiene que ver la salud mental con toda la salud integral. Ya tenemos aquí a Laura. Muchísimas Hola, gracias, Vicky, Laura, por ¿cómo acompañarnos estás? hoy con un tema que tiene mucha acogida, que para la gente es muy importante. Incluso, pues fíjate, en mi consulta es frecuente que las personas le relaten a uno inquietudes y temas alrededor del pelo, de la piel, de qué pasa, de que por qué se me cae el pelo, de los granitos, etcétera. Entonces vamos a estar conversando. Muchas gracias pues, por quererte unir hoy de este tema tan importante y pues con esta hoja de vida tan bonita tuya. Y me encanta que pues eres una persona muy joven y nos das como toda esta información, mejor dicho, recién salidita del horno, porque pues con este máster de tricología que tienes tú, tienes toda esta información de todo lo que tiene que ver con el pelo, pero así súper fresquita. Así que creo que No, Vicky, muchas gracias por la invitación, por conectarnos, por querer como ahondar más sobre este tema que como tú dices es súper frecuente. A veces se nos olvida que somos como una unidad, ¿cierto? Y tratamos siempre como cada sistema por aparte y resulta que no, que nuestro organismo siempre está súper conectado y a veces no hacemos como ese clic en que nuestra piel, nuestro pelo nos puede estar hablando de qué es lo que está pasando en nuestro interior. Entonces me parece súper importante porque con todo lo que ha pasado en los últimos años, la pandemia, todo, yo creo que eso sirvió a los profesionales médicos para que entendiéramos que la salud mental es súper importante y que no es ajena a ninguna especialidad de la medicina, pues que está transversal a todo. Yo como dermatóloga, o sea, no te imaginas la cantidad de enfermedades en piel, en el cabello, que se nos van a exacerbar o que son desencadenadas por un componente emocional. Y súper importante pues que la gente se interese en este tema porque a veces en la consulta los pacientes se quedan como cuando yo les digo, no, mira, es que esto de pronto se asocia a tu trastorno de ansiedad o a tu depresión, a tu estado de ánimo, a las situaciones que te han estado pasando pues en tu familia y los pacientes a veces se quedan como pensativos como será verdad. Entonces es súper importante hacer educación de que la salud mental nos afecta en todos los componentes de nuestro cuerpo humano y de nuestra vida diaria. sí, es que definitivamente empezaba yo diciendo que es que somos un todo, ¿no? Y ese todo pues, está intercomunicado y tenemos posibilidad de expresarnos eh, positiva o negativamente a través de los síntomas, pues de muchas maneras en nuestro cuerpo. Y pues, Así es. se conecta pues definitivamente el pie, el pelo y las emociones desde el embrión, ¿no? Yo siempre les enseño Sí. a las personas que cuando el ser vivo está empezándose a formar ese huevito, pues que hay tres capitas y esa capita afuera que se llama el ectodermo, de ahí salen pues justamente
el sistema nervioso central y todo lo que tiene que ver con la piel y pues y todos sus anexos. Casi que uno Así, podría decir que son entonces gemelos idénticos y eso suena rarísimo, pero fíjense, sí, sí, salen del mismo punto y por eso comparten tantas cosas en la expresión. Cuando uno se pone nervioso, se puede poner rojo, puede empezar a sudar, hay gente que le salen parches o como burbujitas, manchitas, ajá, sí, muy asociado. sudoración también, sí, Entonces, sí, va sí. viendo uno cómo es que se van conectando y cómo se expresa toda la parte emocional también a través de la piel. Y pues la piel es un órgano que no solamente pues tiene que ver con la parte bonita y estética, sino también pues médicamente va a tener una cantidad de regulaciones y desde el punto de vista de emociones pues es todo lo que nos permite conectarnos, ¿no? Ujú, Acercar así es, a otros y también así es, la parte del contacto físico, el abrazo, la caricia, va a tener que ver también con todo el tema de las emociones. Y por así es, así. eso ahora, cómo pues esto es, el tema de la salud mental pues es transversal a todo el tema de la medicina. Y hay una situación muy simpática y es que dentro de todas las indicaciones médicas que se dan en cualquier patología, la diabetes, un infarto, una artritis, un problema de piel, siempre damos unas recomendaciones generales, ¿no? Hacer ejercicio, una buena alimentación, tener unos chequeos periódicos y dentro de esas recomendaciones uno siempre habla, bueno, y maneja el estrés, pero como que se queda ahí, ¿no? Como que de ahí para adelante Ahí sí, todo el mundo dice, ah, bueno, sí, ¿cómo manejo el hacer ejercicio. estrés? ¿Cómo los, Ah, muchas, muchas veces nosotros como médicos no le decimos al paciente qué es lo que tiene que hacer para manejar ese estrés, para que se pueda sentir mejor globalmente. O a ese, veces también, yo siento que muchas veces, bueno, tú sabrás eso más que yo, y es que los pacientes tienen miedo de que uno les diga, mira, yo creo que de pronto si yo te mando al psiquiatra vas a estar mejor de lo que te está pasando con tu cabello, en este caso, o vas a estar mejor con lo que te está pasando en la piel. A veces, muchas veces, porque tenemos mucho tabú de lo que es toda la parte mental y psicosomática pues de las personas. Entonces yo creo que la invitación también de esta charla hoy es a que perdamos ese miedo y que se entienda que la salud mental es muy importante y que nos va a afectar en cosas que se creen muy superficiales como lo es la piel o el cabello. Y que si es capaz de afectar la piel y el cabello, nos va a afectar también en muchas otras áreas de nuestra vida y por eso pues tenemos que entender lo que tú decías al principio, que somos un todo y que así es como nos tenemos que aprender a manejar, que es importante ir al psiquiatra, que es importante hacer terapia, tan importante como ir al internista, al dermatólogo o a cualquier otro especialista. sí, pasa mucho, tanto desde el punto de vista médico, que el médico a veces se abstiene de decir, bueno, mira, te podría ir bien teniendo un proceso de enfocar la parte de salud mental, porque dice, no, el paciente se va a enojar. Y efectivamente, recomienda al paciente, el paciente a veces se siente como, pues, como que me estaba insultando, Sí, sí, que se sí, está sí, queriendo mandarme a esto que me habrá visto raro o yo qué le habré dicho. sí, 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 Entonces, bueno, completamente de acuerdo. ya cada vez queda más claro que esta conexión y este trabajo integral, tanto de los profesionales de la salud como para un paciente, tener varias miradas, pues le va a ayudar siempre a funcionar mucho mejor. Porque Claro que sí. del estrés, pues es que el estrés es como toda esa situación emocional que en un momento dado a uno lo puede desbordar, que ya no le permite a uno afrontar la situación con las herramientas que tiene y no va a poder ser funcional y no va a poder tener la respuesta que habitualmente uno tiene. Para algunas Así personas una situación puede ser estresante, para otras no. Por ejemplo, cuando uno, en esta parte médica, cuando uno se está presentando a estos exámenes para la residencia, hay personas que lo pueden hacer, por ejemplo, muy tranquilamente. Hay otros que esto los desborda y se enferman y demás. Hay personas que tener un trabajo nuevo puede ser algo grato y que están buscando. Hay personas que un trabajo nuevo puede generar un estrés y un desacomodo que no le permite entonces como responder adecuadamente y puede empezar a tener una gran cantidad pues de cambios médicos y emocionales. así es, así es. Con la Te pandemia, pues, cuento, no te sé, cuento una anécdota súper personal. sí, Cuando yo empecé a estudiar medicina, pues yo vivía en Cartagena, entonces me mudé a Barranquilla para empezar la universidad.
y me acuerdo que estaba en primer semestre y entonces se me caía el cabello de una forma increíble y yo llamaba a mi mamá asustada y le decía, es que se me está cayendo muchísimo el cabello, yo me voy a quedar calva, yo no sé qué me está pasando, pues porque en esa época no era dermatóloga, apenas estaba empezando a estudiar medicina, entonces yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y me llevaron al dermatólogo y me acuerdo que ella me dijo, no, mira, o sea, esto que te está pasando es algo transitorio, es un proceso de adaptación que estás haciendo porque vas a empezar a estudiar, te mudaste de ciudad y tu cabello no te va a quedar calva, no se te va a caer todo el cabello de la cabeza, vamos a hacer un tratamiento y vas a ver que con el transcurso de los meses esto va a pasar. Y efectivamente así fue. Entonces, hoy en día es muy chistoso porque así llegan mis pacientes casi que llorando porque se les está cayendo el cabello y no entienden qué es lo que pasa. Y si bien es una situación que puede ser desencadenada por el estrés que estén viviendo en ese momento, la misma situación en sí genera más estrés, entonces se convierte como en un círculo vicioso. Entonces, por eso es súper importante explicarle a los pacientes que están pasando por este tipo de patologías que esto es algo reactivo, que va a mejorar a medida que todo el cuerpo como que se adapte a la situación que están viviendo y que no se van a quedar calvas o que su piel no va a quedar con acné o con las secuelas que pues que estén presentando en el momento. Entonces es súper bonito pues integrar como esta parte de la dermatología con también la psicología, escuchar al paciente, preguntarles porque a veces el paciente no te va a decir de entrada, doctora, es que no sé, terminé con mi pareja o me quitaron el trabajo o es que se me murió mi mamá, ellos no llegan diciendo eso, simplemente llegan diciendo que se les está cayendo mucho el cabello, entonces también le toca a uno como médico como ir más allá, entonces empezar a indagar, bueno, esto será algo orgánico, alguna enfermedad de base o puede ser algo más bien una manifestación de una situación estresante que está viviendo el paciente. Entonces ahí es donde toca ya como integrar las dos partes y ya empezar a hacer pues esa parte psicológica, ahondarla, preguntarle al paciente, ven cómo está tu vida personal, tu vida social, tu trabajo, estás durmiendo bien, comes bien. Y ahí es donde los pacientes ya normalmente van sintiendo como esa confianza y empiezan a contar pues todas las situaciones que posiblemente pueden estar desencadenando el síntoma que es caída del cabello. Bueno, pues hablemos de todo este tema de caída que ha sido, siempre ha sido un tema Bueno, muy trascendental, tanto para sí. adultos como para chicas. Y este temor a, bueno, esta cantidad de pelo que se me está cayendo, ¿será que me voy a quedar calvo, calva? Y esto le empiezan a uno las angustias. Uno siempre lee que es normal que se le caigan en promedio 100 pelos al día. ¿Esto es Sí, real, este bueno, dato? entonces para empezar a hablar de eso, primero quiero como explicarte bien cómo es el ciclo del cabello y todo eso para poder entrar como en materia, ¿cierto? Entonces, el cabello en términos generales tiene tres fases, una fase que se llama anágeno, que es de crecimiento, una fase de reposo que se llama catágeno y una fase de telógeno que es, bueno, ya la caída, ¿cierto? El crecimiento del cabello en todo el cuerpo humano es asincrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que unos porcentajes de los folículos van a estar en crecimiento, otros van a estar en reposo y otros van a estar en caída. Esto es muy sabio pues del cuerpo porque si por ejemplo todos estuvieran en crecimiento al mismo tiempo, luego todos entraban en caída y literal nos íbamos a quedar calvos. Entonces, entonces es asincrónico con ese fin, que unos caigan y otros sigan creciendo. Más o menos la literatura dice que entre el 80 al 90% de los cabellos están en crecimiento y más o menos un 15 a un 20% de los cabellos están en fase de caída. Ese 15% es más o menos de 100 a 150. Uno puede encontrar hasta 200 pelos en algunos libros descritos que se van a caer todos los días y es completamente normal. Hace parte del ciclo de recambio capilar que se va a vivir en el organismo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay algunas condiciones que es una de las principales causas de caída capilar o por lo que consultan las personas que se llama efluvio telógeno. Aquí lo que va a ver es que hay un incremento en el porcentaje de cabellos que se están cayendo, entonces ya no va a ser ni un 15 ni un 20, sino puede ser hasta un 30%. Y aquí es cuando la persona se da cuenta que el cabello se le está cayendo.
porque llegan diciendo, no, es que yo me lavo el cabello y la ducha queda llena de pelos, o yo me levanto y la almohada, doctora, yo la veo llena de pelos, o yo me cepillo y eso queda una cantidad de cabellos, o los pacientes literal llegan con una bolita de pelo, doctora, es que vea lo que se me cae a mí en un día. Entonces, obviamente, para un paciente que no conoce qué es lo que está pasando, empezar a encontrar una cantidad exagerada de cabello en el día a día es muy asustador, porque lo primero que uno se imagina es que se va a quedar calvo, ¿cierto? Entonces aquí, en esta condición, es mucho más frecuente en las mujeres, pero se puede presentar en los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres al tener el cabello cortico, realmente no se dan cuenta de que aumentó la caída del cabello, a menos de que sean hombres que se dejan el pelito un poquito más largo, o hay hombres que están muy pendientes de su salud capilar. Entonces, generalmente van a ser las mujeres y mujeres de cabello largo, cabello oscuro, porque es el cabello que uno más se da cuenta que se está cayendo, porque es más fácil de ver. Otra cosa que dicen también muy común las pacientes es que, no, doctora, yo cuando me hacía una cola me salía el cabello, me salía una cola gruesa y ahora yo me la hago y me sale muy poquito. O en fases más avanzadas de la condición, lo que comentan es que se empiezan a ver como claritos en esta zona, sobre todo en las zonas temporales del cuero cabelludo. Ese es básicamente como el motivo de consulta de estos pacientes. Aquí entonces toca empezar a ver. El efluvio telógeno, como te contaba, es una condición reactiva. Un factor externo generó que el ciclo capilar cambiara y que se incrementara esa proporción de cabellos que se están cayendo. Pero esto no es algo definitivo, esto es algo que va a durar más o menos de 2 a 3 meses, ¿cierto? Que es como el tiempo en que el cabello está en esa fase de caída y posteriormente él nuevamente comenzará a crecer y entrará en su fase de crecimiento que puede ser hasta 6 años. ¿Qué toca ver uno como dermatólogo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Algunas enfermedades subyacentes pueden generar este tipo de caída del cabello. Las más frecuentes en mujeres, por ejemplo, la anemia. Entonces, mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares, que han tenido un posparto, que hicieron una dieta extrema y perdieron mucho peso, enfermedades febriles severas que llevaron a hospitalización, y aquí entramos en el tema del COVID, porque el COVID generó muchísima disparo de este motivo de consulta y ya se sabe hoy en día que el COVID es una causa comprobada de caída del cabello. No solo la infección en sí, sino todo el estrés psicológico que generaba el tener la enfermedad. Entonces, cirugías importantes, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo. Entonces, en esa consulta toca preguntarle a la paciente o al paciente, listo, ¿has tenido alguna de estas condiciones en los últimos 3 meses? Si la paciente dice, sí, listo, tuve un bebé, sí, yo sufro de la tiroides, entonces lo ideal es hacerle como un chequeo de laboratorio, pedirle una función tiroidea, un perfil de hierro, hemograma. También es súper importante medir los niveles de vitamina D, porque hoy en día pues existe una pandemia de déficit de vitamina D. Entonces hacemos ese chequeo y miramos cómo está toda esa parte del paciente. Si el paciente tiene un déficit, una alteración tiroidea, tiene anemia, entonces empezamos una reposición de eso que le haga falta. Listo, pues porque obviamente el cuerpo necesita una materia prima, por así decirla, para poder generar el cabello. Si estamos en déficit, no lo va a hacer. Entonces necesitamos reponer esa materia prima, buscar la causa de la anemia. Si tienes una irregularidad menstrual, pues enviarla al ginecólogo para que le haga los estudios correspondientes. Pero existe una gran cantidad de pacientes en que estos estudios salen normales, no tienen ningún déficit de nada. Y aquí es donde toca empezar a hacer ese papel de entrar, a ahondar en la parte emocional del paciente. Porque, ¿qué es lo que dicen los libros? Puede que el paciente no tenga déficit de nada, ¿cierto? Todo está bien, las condiciones serían óptimas para que el cuero cabelludo produzca la cantidad de pelo necesaria, pero los estados de estrés emocional generan un aumento en las hormonas del estrés, como el cortisol, que es bien conocida. Y ese cortisol, lo que se ha visto es que a nivel del folículo piloso genera un daño en la matriz de las células que van a producir ese pelito. Entonces,
ya no va a haber una fase de crecimiento y esos folículos van a empezar a hacer pues la caída del tallo piloso. Entonces, existe una base científica que evidencia que el estrés sí nos va a generar caída del cabello. Entonces, cuando uno empieza a preguntarle a los pacientes, ven, ¿cómo has estado? ¿Duermes bien? Porque también se ha visto que el solo insomnio puede generar exacerbación de ese fluvio telógeno. Entonces, ahí es donde los pacientes empiezan a decir, listo, doctora, sí, me separé, mis hijos se están portando mal, o tenemos una mala relación, o se me murió mi mamá. Entonces, ahí es donde se hace pues ese switch con la parte emocional. ¿Qué hay que explicarle? Lo primero es tranquilizar a la paciente o al paciente, porque como te decía, uno se asusta mucho, uno cree literal que se te va a caer todo el cabello de la cabeza. Entonces, lo primero es explicar, mira, eso es una condición reactiva y transitoria. Tu cabello recuperará eventualmente su ciclo normal de caída y de crecimiento, pero podemos hacer algo para ayudar a ese proceso que sea un poco más rápido. Porque con el cabello es muy importante tener en cuenta que como es un ciclo, cuando él entra en esa fase de crecimiento, a menos que algún factor externo lo afecte, él va a seguir en esa fase de crecimiento. Cuando está en la fase de caída, a menos que empecemos a dar algún tratamiento para pasarlo a la fase de crecimiento, él se va a quedar ahí. Esa fase de caída dura más o menos 3 meses, entonces por eso es importante decirle al paciente, los tratamientos de caída del cabello son de paciencia. El primer mes tú vas a ver que el cabello se va a seguir cayendo igual y es normal, porque hay que darle chance a que él haga como que se resetee, ¿sí? Que, yo estaba cayéndome y ahora me reseteo y voy a empezar a crecer. Eso demora un tiempo. En unos pacientes al mes dicen, no, yo ya sí veo que el cabello se me cae menos, otros a los 2 meses y otros a los 3 meses. Listo. Pero en general, como te decía, esto es una condición reactiva, más o menos inicia 2 a 3 meses después del factor estresante, sea emocional o físico, y va a durar de 3 a 6 meses desde el momento en que inicia. Entonces, si tú ves, siempre es una condición que afecta por varios meses a los pacientes y la densidad del cabello para que vuelva a ser como antes es más o menos alrededor de un año. ¿Por qué? Por los mismos tiempos del ciclo capilar. Pero lo importante es explicarle a los pacientes que esto es algo transitorio y que va a mejorar, porque si no, la misma enfermedad va a generar más estrés en el paciente y va a generar más caída del cabello. Entonces, en términos generales, no estaríamos como haciendo nada. Y aquí es súper importante, quiero hacer como un paréntesis, porque muchas pacientes llegan ya a la consulta, no, es que yo tomo biotina porque mi prima me dijo, la vecina, o me dijo fulanito, ¿cierto? Súper importante que quiero hacer esta aclaración, la biotina no la usamos sino en condiciones muy específicas, porque la mayoría de las personas no vamos a tener déficit de biotina. Si recuerdas, cuando yo te mencioné las causas, estaba la anemia, alteraciones tiroideas, pérdida de peso, pero nunca te dije déficit de biotina. ¿Quiénes tienen déficit de biotina? Son personas muy pocas personas a nivel mundial. Las personas que nacen con una condición que se llama déficit de biotinanza, que eso es muy raro y empieza desde bebés. Las personas que toman anticonvulsivantes, personas que toman antibióticos de forma prolongada y personas que comen huevo crudo. Entonces, si tú ves esto, realmente no es la mayoría de la población. Muy poquitos, exacto. ¿Y qué sí puede pasar? Y se ha visto en los estudios. La biotina que viene, pues que venden de forma comercial, viene a dosis muy altas. Si tú ves, normalmente viene a dosis de 10.000 microgramos. Esas dosis se han hecho estudios y han visto que pueden generar alteración en algunos laboratorios como son función tiroidea y troponinas, que son exámenes que se hacen cuando se está sospechando un infarto del corazón. Entonces esto puede ser incluso grave. Si tú tomas biotina y te hacen ese examen, te pueden decir falsamente que no tienes un infarto cuando sí lo tienes. ¿En qué sí podría funcionar la biotina pero a dosis mucho más bajitas? Cuando hay síndrome de uñas frágiles,
pero pues eso es otra condición. En pelo normalmente no la utilizamos o la utilizamos a dosis muy bajas en algunos nutricosméticos que son pues esos productos que produce la farmacéutica para reponer el hierro, entonces ahí vienen con hierro, con un poquito de biotina, con selenio, con zinc, en aquellos pacientes que diagnosticamos algún déficit de anemia, por ejemplo. Pero no es usual mandar la biotina sola, entonces aquí sí quiero que les quede bien claro eso, que es importante evitar la automedicación. Listo. Porque a mí me llegan todos los días a la consulta los pacientes diciéndome, yo tomo biotina y el pelo se me sigue cayendo. Entonces yo les digo, es que no te va a servir porque no la necesitas, porque la biotina la recibimos todos los días de la dieta. Tendría que ser una persona con una desnutrición extrema que necesite que, bueno, ya a uno le haga los niveles de biotina, pero eso son condiciones muy, muy aisladas, por así decirlo. Y me imagino que tú también habrás escuchado muchas personas que te dicen, no, yo tomo biotina, pero el pelo se me sigue cayendo. Yo tomo biotina para eso, yo tomo biotina para aquello, pero no la usamos. Entonces aprovecho acá el espacio para contarles el por qué no se usa y por qué es importante evitar automedicarse. ¿Listo? Los nombres porque lo tenía aquí anotado entre las preguntas. Entre las preguntas. Primero, la necesidad que tenemos todos de hacer algo, ¿cierto? Sí. Le digo a mis pacientes antes del evento, conducta expectante, o sea, esperemos, observemos, miramos, pero más o menos lo que yo quiero es soluciones, hagamos. Sí, total. La biotina Que es súper, que es súper frecuente también, que a mí me da mucha risa, porque los pacientes se quedan boquiabiertos cuando yo les digo, no hagas esto. Me dicen, doctora, y yo dejé de lavarme el cabello. Yo no me lavo el cabello porque me da miedo que se me caiga más. Y yo les digo, no, antes sí te lo tienes que seguir lavando o te lo tienes que lavar más. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dejamos de lavarnos el cabello porque nos da miedo que se caiga más, pues va a aumentar esa cantidad de sebo en el cuero cabelludo. Todos los días las glándulas sebáceas que están en los folículos pilosos del cuero cabelludo producen sebo, que es normal, que tiene una función protectora en el cuero cabelludo, humectante para que nuestro pelo pues esté lacio y todo esto, ¿cierto? Pero en exceso, pues ese sebo va a generar inflamación, va a generar el cabello graso y puede predisponer a la caspa, que médicamente se conoce como dermatitis seborreica. Entonces, si yo dejo de remover ese sebo con el lavado, voy a predisponer a otras condiciones adicionales, aparte del efluvio telógeno, que es la caída, como la dermatitis seborreica. Entonces la caspa y el cuero cabelludo persistentemente graso genera un proceso inflamatorio que va a empeorar esa caída. Entonces la gente me dice, es que yo no me lo lavo porque me da miedo que se caiga. No, el cabello que se va a caer, se va a caer. Lo lavemos o no lo lavemos. ¿Por qué? Porque simplemente él entró en una fase de caída y nada lo va a detener. ¿Sí? Te cepilles el cabello, te lo laves o no, se va a caer. ¿En qué sí puede ayudar la lavar? En controlar esa producción de sebo, en evitar la caspa y bueno, cuando hacemos el lavado que nos masajeamos y aplicamos champús que de pronto mantienen un pH adecuado y todo eso estimula la microcirculación de los folículos y nos va a ayudar incluso a que tengamos un ambiente propicio para estimular el crecimiento del pelito con los tratamientos que ya se determinen en la consulta dermatológica. Entonces esta es una creencia también muy arraigada, que me dejo de lavar el cabello para evitar que se caiga y antes lo que estoy haciendo es empeorando la situación. Entonces también aprovecho para contarles eso, que no hay que dejar de lavarse el cabello. El agua no va a hacer que el folículo se caiga, o sea, el folículo normalmente está adherido en la tercera capa de la piel, que se llama pues la hipodermis, y el agua no tiene la fuerza suficiente para arrancarlo. O sea, es que si yo me jalo el pelo, pues él no se sale, a menos de que pues tenga alguna enfermedad. Entonces, es una creencia popular muy común y no lo debemos hacer porque antes estamos empeorando la situación. Lo otro, consultar porque muchas veces damos vueltas y no, lo que me dijo mi prima, me he hecho cebolla, me he hecho romero, me he hecho el champú que vi en la televisión. Y muchas veces, como te decía, podemos generar más daño porque
de pronto la persona tenía una condición en el cuero cabelludo que no sabía, de pronto tenía otro tipo de alopecia asociada y no sabía y lo que está haciendo es empeorar. Entonces la idea es consultar porque para ese tipo de caída del cabello llamada fluido telógeno tenemos múltiples opciones terapéuticas y se van a ir personalizando de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y una muy importante es saber qué tipo de cuero cabelludo tienes. Si tienes un cuero cabelludo sensible, por ejemplo, no debes estar experimentando con productos naturales o con hierbas porque te pueden generar reacciones alérgicas. Un ejemplo, si tienes un cuero cabelludo graso, con predisposición a una dermatitis seborreica, debes utilizar un champú con sulfatos para que te lave bien y para evitar esa grasa que va a generar inflamación y que va a empeorar la caída del cabello. Si aparte del efluvio telógeno, que es esta caída reactiva de la que estamos hablando, tienes también una alopecia androgenética o una calvicie común, que así se llama, entonces también vas a necesitar un tratamiento para esto. Entonces, por eso es tan importante consultar a tiempo, no automedicarnos, porque, bueno, también tenemos que descartar enfermedades sistémicas que pueden estar generando el efluvio y que si no las tratamos, por ejemplo, si tienes un hipotiroidismo y no se trata, pues el cabello se te va a seguir cayendo hasta que empieces a tomar la reposición con la levotiroxina. Entonces, también quería pues, aprovechar para contarles esas cositas. Muy importante porque fíjate que dentro del conocimiento popular nos vamos transmitiendo una cantidad Sí, claro, claro que sí, que sí, en mi área lo que se más se repite es que al psiquiatra solo va el loco y que el psiquiatra solo da. sí, Y eso total, repitiendo no es así. En tu área, todo el tema de que la biotina es mágica, pues no era tan... ajá, Cosas que son es coincidentes, ¿no? Porque puede que a la vecina le dicen a uno, no, la vecina se tomó la biotina y a los 6 meses ya otra vez el perito, es que pues más o menos es el tiempo de que con o sin biotina iba a sí, empezar exactamente. a lo que tú nos estás diciendo. Y es que todos empezamos a buscar la causa-efecto para explicar todo y la necesidad de que a 6 meses, no, no, yo me tengo que tomar algo. Lo que sí es Sí, clave, sí, pues, sí. frente a estas caídas del cabello que ya lo empiezan a uno a abrumar, pues lo mejor es consultar para encontrar cuál es la causa. Fíjate lo importante que muchas veces hay que mirar toda esa parte médica que la puede estar disparando, si Ujú, hay que mirar toda esa parte emocional para poder hacer el manejo integral, porque además claro, se da en doble vía, ¿no? Cómo la parte emocional puede llevar el fluido telógeno a la caída del cabello, ujú. pero también si a mí se me está cayendo el cabello, supongamos Me voy por a mi, estresar más, pues me voy a el estresar más, total. y que la colita, lo que decías tú, que si la cola que uno se hace de La caballo ya colita ya no es así de gorda, sino así, doctora. Entonces, imagínate, sí. Yo he esa tenido pacientes que incluso llegan con extensiones porque ya les da pena que la gente vea que tienen muy poquita densidad del cabello. Que también es súper importante y porque los animo a consultar. Por ejemplo, algunos medicamentos que el paciente toma por otras causas también pueden generar este tipo de caída. Entonces, hay que mirar todo. Como te decía, primero buscamos toda la parte orgánica. No tiene nada, no tiene anemia. ¿Tomas medicamentos? No, no tomo. Entonces ya vemos la parte emocional. Siempre ahora, desde que empezó el COVID, yo les pregunto, ¿te dio COVID? ¿Tuviste COVID? No, yo tuve COVID hace 4 meses. Listo, ahí ya tenemos nuestra causa. O a veces no fue que el paciente tuvo en sí el COVID, sino que ese estrés de la cuarentena, la incertidumbre, no, mi esposo tuvo COVID, yo estaba muy asustada, lo hospitalizaron. Todo esto genera ese switch en el ciclo capilar y empieza la caída. Entonces, en general, si es una causa emocional o una causa orgánica, o sea, otra condición, reponemos lo que esté faltando, hierro, levotiroxina para los que tienen hipotiroidismo, vitamina D, y empezamos un tratamiento que va a variar de acuerdo pues a la severidad de la caída. Hay pacientes que realmente sí pierden una densidad capilar de forma muy importante. Incluso también tengo muchos pacientes que me dicen, me corté el cabello para que se me deje caer. Tampoco funciona, o sea, es que el largo no va a hacer que el ciclo
se cambie a que empiece a crecer. Listo, entonces también es una conducta muy frecuente. ¿Me lo corto para que me crezca más? No. Te lo cortes o no, el cabello va a seguir creciendo a la misma velocidad. Entonces, ya hablando un poquito de los tratamientos, como para que sepan las personas que están conectadas, no todas las personas van a necesitar vitaminas, porque eso también me lo dicen mucho. Doctora, dame una vitamina, pero si no tienes anemia, no tienes déficit de vitamina D, no necesitas realmente. Lo que hacemos es mejorar las condiciones del cuero cabelludo, un champú adecuado para tus necesidades y podemos dejar lociones capilares que estimulen el crecimiento, tengan minoxidil o no. Y ya hay otros tratamientos pues más invasivos, por ejemplo, el minoxidil oral, el plasma rico en plaquetas les va muy bien, por ejemplo, las mujeres en posparto, ellas tienen mucho más riesgo de caída del cabello porque uno, hacen anemia por el parto y dos, están viviendo un estrés que bueno, sí, es un estrés bonito, estás feliz porque tienes tu hijo, pero a la vez también estás estresada porque no duermes, porque es una etapa nueva en tu vida, es un cambio, entonces, ahí les podemos hacer plasma rico en plaquetas, fotobiostimulación con luz LED, que son esos casquitos rojos que ponen hoy en día para estimular el crecimiento del folículo piloso, pero en grandes términos lo importante es que eso va a pasar. Cuando ya nuestro organismo se adapte a ese cambio que vivió, que tuviste el hijo, que te mudaste de ciudad, que cambiaste de ciudad, o que empieces a tratar la condición de base, más o menos entre 3 a 6 meses, tu cabello volverá a tener la caída normal que va de 10 al 15% y que se traduce en que sean 100 a 200 cabellos al día, que es lo normal. ¿Listo? Ahora que hablabas de lo del embarazo, alguien nos había preguntado y también alguien preguntaba con respecto a la menopausia y también la caída del pelo que es Sí. la etapa hormonal. ¿Alguna recomendación ahí en especial? Sí, bueno, mira, los cambios hormonales y no solo la menopausia, también, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, condiciones que generen un aumento en los andrógenos en nosotras las mujeres, pueden generar un tipo de caída del cabello, pero aquí va a ser más una alopecia en patrón androgenético, como ese es el nombre pues científico, listo, que más que ser una caída generalizada, va a ser, por ejemplo, que en mujeres puede haber un pronunciamiento en las entradas, como le pasa a los hombres, o puede haber una caída donde se aumenta como esta lineecita que se conoce como el caminito, pues de aquí a nivel interparietal. Y bueno, ahí entonces toca mirar si es una mujer premenopáusica, o sea, que todavía está menstruando, toca indagar si menstrua regular o no, qué medicamentos toma, porque toca descartar ciertas condiciones que predispongan a un aumento de los andrógenos. Y en estos casos se puede ver asociado, no solamente voy a tener caída capilar, también puedo tener cabello graso, también puedo tener acné, puedo tener aparición de barba, de barba o de bozo o de vellos gruesos en zonas que normalmente las mujeres no tenemos. En la menopausia sucede algo similar. Pues ahora con la caída de los estrógenos va a haber un predominio de los andrógenos, o sea, la testosterona, y por eso estas mujeres también pueden llegar a tener crecimiento de bozo, barba y caída capilar. Con la vejez, por ejemplo, también hay un tipo de alopecia que se conoce como alopecia senil, el cabello se empieza a poner más delgado, más poquito. Y bueno, les podemos también dar tratamiento, pero estas son alopecias que no son tan agudas como en el fluvio. No es la persona que llega, se me cae el pelo y me va a quedar calva, sino que empiezan a ver como yo hace 2 años noto que tengo menos pelito aquí o que tengo más entrada. O sea, es algo como más crónico, no tan agudo ni tan llamativo, pero sí, efectivamente, los cambios hormonales son una causa muy importante también de caída capilar. Ay, no, tú nos has dejado una cantidad de conocimiento que yo creo que a más de uno le pasa como a mí, que estábamos superando las expectativas de la información que nos estás dando, porque ha sido muy práctica, muy útil, muy cotidiana, y nos has derrumbado más de un mito de esos que todos repetíamos ahí sin saber ni lo que estábamos repitiendo. Toda esta parte del conocimiento que nos has dado, pues, alrededor de toda esta caída del cabello, pues me encanta. Algo que te quieras resaltar lo de la caída del cabello para hablar un poquito del tema. No, bueno, entonces no se asusten. Existen muchísimos tipos de caída del cabello.
lo ideal es consultar a un personal idóneo que tenga experiencia en el manejo de esto, porque, bueno, así como hoy estamos hablando del cabello y las emociones, hay caídas del cabello que son autoinmunes, hay pérdidas de cabello que no se van a recuperar y otras que sí. Entonces la idea es consultar y consultar a tiempo y bueno, escuchar bien las recomendaciones, hacer todas las preguntas que se tengan, contarle a tu médico todo lo que haces, tu rutina de capilar, por así decirlo, contarle no solamente, bueno, se me está cayendo el pelo, sino también puedes decirle todo lo que estás viviendo en esa situación, porque todo eso nos va dando como pistas. Y lo más importante y lo que yo siempre le digo a mis pacientes que me consultan por cuestiones capilares es tener paciencia y ser constantes. Paciencia porque el pelo se demora en empezar a mostrar esos cambios que queremos ver, que es que crece. Eso se demora, eso tiene un tiempo. Y constancia porque mientras eso sucede vas a tener que seguir utilizando el tratamiento aunque tú no veas muchos cambios, pero que finalmente pues ya los pacientes, si uno les explica y les hace énfasis en eso, acuérdate, es de paciencia, pues finalmente van a quedar satisfechos con el tratamiento porque efectivamente pues sí van a ver la mejoría. Bueno, pues excelente. Y cuéntanos un poquito dentro de la parte ya del acné, conectado a Ujú. la parte de las emociones, el cortisol, cómo aplica todo este tema también desde la parte de... Bueno, este también es un tema súper interesante, entonces como para entender cómo afecta el acné les voy a contar. En general, el acné tiene como cuatro pilares que lo causan. En todos los pacientes que tienen acné, esto es lo que pasa. Entonces, uno es que en la piel existe la presencia de una bacteria que se llama Cutibacterium acnes, que participa en el desarrollo del acné, pero no quiere decir que sea el único, porque es que Cutibacterium acnes lo tenemos todo, entonces se necesita que esté esa bacteria, se necesita que haya un incremento en la producción del sebo, y es por esto que el acné se da más que todo en los adolescentes, porque en ese momento de la vida es cuando se empiezan a producir las hormonas sexuales y estas hormonas sexuales, principalmente la testosterona, es la que va a incrementar la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas. Se necesita también que haya una inflamación en el folículo piloso, que también es dada por esa producción aumentada de sebo y que haya como una obstrucción del folículo piloso. Entonces, esos son los cuatro pilares del acné y que ocurren en todos los pacientes que tienen acné. ¿Qué pasa entonces cuando estamos bajo situaciones de estrés? Entonces el cortisol, nuevamente pues nuestra hormona mágica del acné, a nivel de la glándula sebácea va a generar por sí mismo que la glándula tenga un mayor tamaño y que genere más producción de sebo. Pero ese sebo producido bajo estímulo del cortisol va a ser un sebo diferente al que se produce normalmente. Ese sebo va a tener mayor cantidad de ácidos grasos que generan inflamación a nivel del folículo y por eso se va a desarrollar el acné. También que se ha visto bajo condiciones de estrés, pues es que el estrés es un proceso inflamatorio, ¿cierto? Así es como se conoce el estrés. Cuando estamos estresados estamos inflamados. Nuestro cuerpo produce todos los mediadores de una cantidad de sustancias que generan inflamación en distintos tejidos. Entonces, esos mediadores inflamatorios también van a generar un aumento de la testosterona, que genera pues esos andrógenos a nivel de la glándula, lo que les decía, crece la glándula, produce más sebo. Y se ha visto, por ejemplo, que la producción de catecolaminas, que es la noradrenalina y la adrenalina, que también la producimos bajo condiciones de estrés, genera mayor crecimiento del Cutibacterium acnes, de esta bacteria que les estaba hablando. Entonces ahí tenemos que va a haber mayor producción de sebo y que vamos a tener crecimiento de esa bacteria. Entonces es por esto que se estimula la producción de lesiones de acné. Por eso también hoy en día es súper conocido, o no sé si de pronto ustedes han visto que se habla mucho de lo que es la microbiota, el uso de probióticos. ¿Por qué? El estrés, condiciones inflamatorias alteran las bacterias que normalmente viven y conviven con nosotros y que son necesarias para mantener una salud cutánea. Entonces, este estrés altera esa microbiota,
produce más cantidad de Cutibacterium acnes y eso conlleva mayor inflamación. Por eso, de hecho, hoy en día muchísimos productos que han salido para el cuidado de la piel dicen con probióticos, con factores probióticos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es regular esas bacterias inflamatorias en la piel para poder controlar esas lesiones que aparecen, que no solamente va a ser acné, puede ser rosácea, por ejemplo, también se nos puede empeorar en condiciones de estrés u otras dermatosis crónicas, por ejemplo, pacientes con psoriasis, pacientes con vitiligo, pueden tener empeoramiento de sus lesiones cuando tienen condiciones de estrés, pacientes con dermatitis atópica también. Entonces, así es como hacemos ese switch. ¿Qué pasa también? El acné ya se sabe que tiene una influencia bajo ciertos alimentos. Cuando tienes una dieta rica en alimentos con alto índice glicémico, por ejemplo, los azúcares, las harinas refinadas, los lácteos animales, esto genera un aumento en la insulina y la insulina produce más andrógenos y lleva a mayor producción de sebo, más acné. ¿Qué pasa? Y yo creo que eso, Vicky, tú lo debes saber. Muchos pacientes bajo ansiedad o bajo estrés comen demasiado, tienen malos hábitos de vida, malos hábitos de alimentación, perdón, y normalmente cuando empiezan a comer mal, pues lo que comen es, como uno dice, chucherías. Entonces, también la alimentación. Zanahoria. Es de... Exacto, nadie cuando está estresado se va a ir a comer una zanahoria o helado, o chocolate, dulce, eso es lo que uno come, mecato, entonces todo esto se integra y ¡pum! Nos aparecen pues las lesiones del acné, pero se sustenta bajo esos pilares, el cortisol, la insulina, la testosterona, todo esto va a estar aumentado, estimula la glándula sebácea y se genera pues la inflamación y van a aparecer eventualmente pues las lesiones del acné. Sí, definitivamente, yo siempre explico, todas las patologías tienen una multicausalidad. Ujú. Vamos sumando desde los distintos factores, ¿no? La etapa de la vida, toda la condición de estrés que se pueda estar presentando, la alimentación, eh, ya la bacteria que puede estar por ahí, cada una va a Mm, aportar un poco de arena para... exactamente, no es una sola cosa. Ujú. Que también es súper importante, por ejemplo, me devuelvo un poquito al tema del pelo. Preguntarle al paciente, ¿duermes bien? Porque se ha visto que hay, sobre todo más en mujeres, las mujeres normalmente somos, bueno, una creación maravillosa, pero también somos muy complejas, ¿cierto? Nosotras somos más susceptibles a que el estrés nos afecte en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, todo este tipo de enfermedades que son medias por estrés normalmente nos afectan más a nosotras. Y en el pelo, nosotras generalmente somos las que llevamos la batuta en consultar que se me cae el pelo por acné, por estrés, perdón. Entonces, se ha visto que en mujeres que tienen caída del cabello crónica, que ya se les miró, los exámenes están bien. No, yo ahora no he tenido ningún problema, ni hace 3 meses lo tuve, pero no duermen bien. Solamente el hecho de no dormir bien se ha visto que empeora esa caída del cabello y se ha visto que, por ejemplo, en esas personas el manejo con melatonina, que es bueno, ya nosotros sabemos la sustancia que nos regula el ciclo circadiano que es producida por nuestro cuerpo, darle melatonina a estas pacientes a unas dosis específicas les puede ayudar a la caída del cabello. Entonces muchas veces el paciente no dice que está estresado, pero, o de pronto no se siente estresado, porque hay personas que dicen, no, yo no me siento estresada, pero no duermen bien. Por X o Y razón no duermen bien. Puede ser porque hacen turnos de noche en el trabajo, les toca trasnochar. Ya ese desbalance en el ciclo circadiano genera un estrés en el cuerpo que puede empeorar ciertas condiciones, como es, por ejemplo, la caída del cabello. Sí, todos estos relojes que les explico yo siempre a mis pacientes, los ritmos circadianos, cómo nos regulan las hormonas, Ujú. la parte de alimentación, el sueño, y del sueño definitivamente se desprenden una cantidad de cosas. De ahí como para hacer algo que se relaciona con todo esto que estamos hablando, y el tema de las pantallas, ¿no? Cómo las pantallas y esta luz azul de las pantallas Sí. altera la melatonina altera el sueño, se disminuye hasta un 40-50% la cantidad de melatonina que uno tiene. Eso, al alterar el sueño, nos va a el estado de ánimo, y de rebote
pues nos puede llevar dentro de las Exactamente. situaciones a cambios en la piel o en el pelo, ¿no? O sea, como Mm. un evento que parece como tan aislado, cómo se puede conectar de mil maneras a ese resultado expresado en las emociones, en el sueño, en el pelo, en la piel, y nuevamente cómo todo se pues absolutamente conectado. Con lo que comemos, o sea, por eso yo les digo a los pacientes, entonces eso es un tratamiento integral. A veces como que se sorprenden cuando yo les digo, no, mira, te voy a remitir al psiquiatra o al psicólogo, porque es que esto influye en tu enfermedad. Y muchos me dicen, no, doctora, pero ¿cómo así que me va a influir en mi enfermedad? Sí, o que yo les digo, te va a mandar al nutricionista. ¿Por qué? Porque el peso, todos tus hábitos van a generar un impacto en tu cuerpo, es que todo está súper conectado. Entonces, es súper bonito que ya nos veamos como un todo y que como un todo hay que ir tratando parte por parte si queremos ver una mejoría de fondo, porque bueno, yo te puedo mandar la cremita para el acné o la loción para la caída del cabello, pero entonces no vas a mejorar si no tratamos pues la raíz del problema, que puede ser que no duermes bien o que tienes, por ejemplo, una ansiedad que no se ha manejado o una depresión sin tratamiento. Entonces, la idea es como empezar a hacer ese manejo conjunto para poder tener mejores resultados en los tratamientos. Y fíjate cómo hay un trasfondo común que no es el único, pero el cortisol es uno de esos grandes factores que va a ser proinflamatorio, que va a generar toda esa cantidad de cambios químicos, de sustancias de nuestro cuerpo. Y esa inflamación y todo ese nivel de cortisol es el que cambia el sueño, el peso, Sí. el estado de ánimo, el pelo, o sea, Todo. fondo Ujú. por una situación de estrés que puede ser físico, como una cirugía, como decías tú, un dolor, una enfermedad, un estrés emocional por un cambio muy grande de la vida, un duelo. Todo esto pues va a disparar esa bendita hormona del estrés que si no la podemos Sí. se va a manifestar uno que otro estrago, aunque en otros momentos también sea una hormona que en los niveles que corresponde pues va a ser una hormona que nos ayuda a funcionar mucho mejor. Yo creo que podemos a dar un espaciecito a algunas preguntas, Laura, porque pues la gente de la vida súper inquieta, por ahí nos han escrito bastante, te han saludado, te han agradecido, te han mandado caritas felices, corazoncitos, saludos de todas las características, entonces dando como un espacio aquí a que nos hagan algunas preguntas. Mientras nos hacen las preguntas, pues yo también diría que dentro de esta base fundamental del manejo del estrés, pues cada uno debe como mirar así como cuáles son sus factores disparadores, cómo los está manejando, si los está pudiendo regular, si hay cosas que pues a veces hay cosas que uno puede hacer por uno mismo, en otros momentos tendrá uno que buscar ayuda. Las herramientas Así es. que nos van a ayudar a todos pues tiene que ver como con la conciencia de la respiración, porque cuando uno respira muy agitado manda a nivel del cerebro como la señal de peligro y ese cerebro dispara en la misma de muchas cosas que el cortisol se suba. Entonces la respiración va a ser un factor fundamental. El pensamiento, ¿no? Toda la parte de salud mental se enfoca muchas veces en lo que estamos pensando, en las distorsiones, en cómo a veces nuestro cerebro tiende a amplificar, a poner un megáfono en cómo percibimos cosas, en cómo vemos el mundo. Entonces también hay que revisar muy bien el pensamiento, cómo lo estamos teniendo, cómo nos afecta en el día a día, la resiliencia, que es la capacidad de a la adversidad, pues revisar frente a esto cómo estamos. Hay cosas que, por ejemplo, ayudan a mejorar la resiliencia, el buen humor, el conversar con otros, el mirarse con unos ojos compasivos, el hablarse como le hablaría a uno a un buen amigo y no en son de crítica o de solamente buscar el defecto, ¿no? Estas son como algunas de las sugerencias que puede uno hacer para manejo del estrés. Claramente, ejercicio que nos va a producir una cantidad pues de químicos positivos que van a disminuir el cortisol y que van a dar una sensación de bienestar. La Ujú. sobre todo que sea balanceada, cuando las personas hacen restricciones muy marcadas a nivel del estrés Ujú. y viene una caída,
eh, Sí, porque parte de los químicos del cerebro, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, que tienen que ver con el bienestar emocional, se bajan cuando la alimentación no es adecuada. así es. Es como cosas que podemos hacer para manejar nuestra salud, el estrés, la búsqueda del bienestar, como partecita de los tratamientos, ¿no? Alguien preguntaba, por ejemplo, refiriéndose a lo de la menopausia, que el tratamiento lo hacía pues como desde la parte hormonal o dermatológica. Yo creo que la respuesta es, todo nos va a servir dependiendo de Sí, los sí, síntomas. claro, porque toca mirar en la parte pues de la menopausia si tiene otros síntomas de menopausia que necesite una terapia de reemplazo hormonal. Eso, por ejemplo, ya es ajeno a dermatología. Si la paciente tiene, por ejemplo, calores, si tiene síntomas geniturinarios, eso ya es criterio de iniciar una terapia de reemplazo hormonal y lo tendrá que hacer el ginecólogo. Por mi parte, yo como dermatóloga le puedo dar un tratamiento para su caída del cabello, que va a ser un tratamiento a largo plazo, pues porque la menopausia ya es un estado irreversible, ¿cierto? Ya los estrógenos que se van perdiendo ahí, pues no tenemos cómo reponerlos, entonces el cabello progresivamente será más delgado, pero existen muchísimas opciones de tratamiento para que la persona mejore la densidad capilar y a su vez mejore su autoestima, pues porque dentro de todo eso genera una afectación en cómo el paciente se ve a sí mismo. Entonces, sí, es un tratamiento que debe ser como con guiado tanto por ginecología como por la parte pues ya de dermatología. Sí, y en muchas causas probablemente vamos a requerir pues la concurrencia de otras especialidades dependiendo de lo que uno se encuentra. En las nuevas Así, encontré en uno de los artículos que tú me compartiste sí. un dato muy interesante de que el 30% de los pacientes en dermatología tenían algún síntoma que tiene que ver con salud mental. Claro. Sí, o sea, y es que no es solamente, hoy hablamos solo de la caída del cabello y el acné, pero es que son muchísimas enfermedades en piel y en pelo que se asocian a condiciones de salud mental. Entonces, como yo les decía al principio, la invitación es a como liberarnos de los tabús y de los miedos y que hagamos el seguimiento conjunto si se necesita va a haber una mejor respuesta a los tratamientos manejando la parte emocional junto con dermatología que si solo se hicieran por dermatología. Y en algunos casos, por ejemplo, hay pacientes que hay que mandarles tratamiento para la depresión, tratamiento para la ansiedad y solamente ese tratamiento les mejora la condición en la piel. Entonces, mi invitación básicamente es a eso, a que la piel es la manifestación de lo que está sucediendo en el interior, no solamente de nuestros órganos que podemos de pronto tocar, como el corazón, el riñón, el hígado, sino también nuestra mente y lo que sentimos. Entonces, es súper bonito que podamos haber compartido ese espacio como para que sepan y estén abiertos a que muchas veces vamos a necesitar tratamiento conjunto con psiquiatría, con psicología, psicoterapia y que esto no debe ser un estigma. Y que todos siempre vamos a actuar en equipo buscando pues de la persona que tiene algún síntoma, algún dolor, alguna molestia. Y es que cuando estábamos en los temas para hablar, les contamos aquí pues a quienes nos están Claro que sí, nos tocó pensar, bueno, pero es que es el tema está muy es que grande, es muy grande, son muchas cosas. pero teníamos mucha tela de dónde cortar, sino que dijimos, bueno, Sí, vámonos con la gente más pregunta, a lo más actual, a lo que seguramente va a ser como una abrebocas para la gente tener una cantidad de información, pero había mucho tema como que podíamos abordar, sino que nos fuimos en estos como los más puntos clave frecuentes. para que no se nos volviera aquí un caos en la información, Sí, 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 sí. centrarnos en algo. Definitivamente yo creo que ha sido algo muy enriquecedor, hemos aprendido todos muchísimo, desaprendido alguna información, Sí, también. hemos visto cómo siempre toda la parte de nuestro ser es tan integral y se puede mirar desde tantos puntos de vista, como los profesionales pues podemos trabajar en equipo, podemos conversar, aprender unos de los otros para hacerlo mejor para la persona que nos consulta.
las personas que nos consultan pueden pues saber que vamos a estar buscando su bienestar, su mejoría. Así es. Siempre vamos a abordar pues desde una mirada integral. No es un insulto decir que la parte de estrés o de salud mental es Y incluida dentro de nuestra vida cotidiana. Y creo que todos los espacios de seguir hablando del tema, pues a todos nos va a seguir dando más información, cada vez va a ser más claro cómo pues el ser definitivamente debe ser mirado desde muchas perspectivas y yo siempre digo que hay como que uno se sostiene en diferentes pilares, no hay uno que sea más importante que el otro, es todos así es. tienen y a todos esos pilares pues les tenemos que parar bolas y trabajar en ello. Así es, Vicky. No nos han llegado más preguntas, entonces pues yo te agradezco muchísimo como toda esta compañía, tu generosidad, el contarnos tantas cosas, han sido muy claras desde una perspectiva médica, pero presente para que todos la podamos entender de una manera muy profesional y muy sencilla. Muchas Ay, a ti muchas gracias por la invitación y ya sabes que a la orden cuando quieran hablar de otras cositas de dermatología y de la parte emocional, me cuentas. Aquí seguiremos buscando cómo seguimos haciendo estas conexiones y pues dándole información a las personas que les es muy útil. Muchísimas gracias, Laura, que tengas un buen sábado, buen puente. En Colombia estamos con estos 3 días de descansito, que te acabe, Ay, igualmente a ti y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. que estés muy bien. Chao.